Le cuento que esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó la consulta que no será consulta para que la ciudadanía opine sobre las Fuerzas Armadas, sobre su función, sobre la permanencia del Ejército en las labores de seguridad pública, que es una discusión que se ha venido fortaleciendo en los últimos días. Pero la propuesta ¿es legal? ¿Es legal, sobre todo si no va a ser vinculante? Entonces, ¿cuál es el fondo dentro de todo esto de hacer pues pública una consulta como esta de la que está hablando Adán Augusto López? ¿Quién la va a pagar? No, digo, son algunas de las preguntas que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿cómo ven? ¿Quién paga la consulta? Ya va nueve, Magda, así es que, bueno, Víctor, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Te saludo, Raúl, buenas tardes. Ese es el sexenio de las consultas, pero, a ver, hay varias reflexiones al respecto y las pongo sobre la mesa, desde luego. ¿Para qué estas consultas? Sí, ¿cuál es el objetivo de estas consultas que el presidente ha realizado? Sí, que ya llevamos, por lo menos, llevamos 9 en esta administración, ¿sí? Unas, sí, organizadas por el INE, que digamos las que tienen, digamos, las serias, y las otras, pues son simplemente, yo encuentro 2 razones y lo pongo sobre la mesa, Víctor. Mira. Una de ellas es para legitimar lo que el presidente ya decidió. Sí, o sea, pero vamos a hacer que la consulta para seguir llevando la narrativa de las cosas, y la otra que sería distractores para de alguna forma esconder los grandes fracasos que tiene esta administración. Son los 2 elementos que veo. Una, tapar distractores, o sea, utilizarlos como distractores, y la otra es la de legitimar lo que él ya decidió, porque este es un gobierno de un solo hombre, porque lo que él ya decidió lo quiere simplemente socializar, legitimar a través de esta consulta. Ahora, aquí le está cambiando el nombre a esta, Víctor, porque la ley, el artículo 35 de la Constitución, prohíbe hacer consultas sobre temas de seguridad. Pero el presidente, como se pasa la ley por el arco del triunfo, sí, entonces, pues ahora le llama ejercicio participativo, de acuerdo a lo que anunció hoy el secretario de Gobernación. A ver, Víctor, vamos poniendo estos 2 temas. A ver, bien dicen, ¿no? La frase, yo creo que icónica de este sexenio, una de las grandes frases icónicas será: no me digan que la ley es la ley, ¿no? Finalmente, ¿no? Y la argumentación de que no necesariamente la ley representa la justicia o representa lo que debe ser o lo correcto. En un país tan lleno de irregularidades, pues bueno, tiene sus argumentos a favor y en contra. Pero sí, coincido contigo. Primero, antes que nada, es socializar un tema que yo creo que ya está en el ánimo de la opinión pública. De algún modo legitimar, es cierto, claro, sobre todo si partimos de la premisa que hoy por hoy, ante el ciudadano promedio que no tiene otras opciones y no tiene otras miras, pues aprueba el ejército, aprueba la participación de las armas, porque cuando lo pones en el nivel de la seguridad, dice la seguridad al precio que sea. Y no tiene otra alternativa porque solo hay un precio, el ejército. No puede voltear a las policías locales, no puede voltear a las policías estatales, porque estas no solo han sido olvidadas y relegadas, sino también traen un historial tremendo de corrupción y de ineptitud. Bien, por otro lado, bien dices tú, es de algún modo distraer, claro. Hombre, forma parte de la narrativa de este sexenio, que ha sido crear figuras que nos permitan tener la atención puesta en otro lado, pelearnos, discutir como lo estamos haciendo en este momento, o polemizar sobre temas que a lo mejor hacen a un lado otros que son realmente relevantes, o otras cosas que son preocupantes. Claro, no quito que el tema de la seguridad es hoy por hoy el principal problema del ciudadano. Eso es otra. Igual. Pero yo agregaría otro, Raúl, un tercero, que es presionar. Porque el presidente sabe muy bien que con esto lo que va a lograr es una aprobación, te guste o no, y más si está regulada por él mismo y por la Secretaría de Gobernación, que es la que va a calificar el contenido de esta compulsa o este consenso, va a tener una mayoría aprobatoria indudable, independientemente de lo que el ciudadano opine, ¿no? Que ya lo hemos visto por qué. Pero el punto es que también puede servir para presionar a un Congreso que en este momento no sabemos si le están apretando la mano en lo oscurito, si los están negociando, si los están amarrando, si los están por la buena o por la mala, para que apoyen lo que se tiene que decidir el próximo 5 de octubre. Entonces tendría ese tercer elemento, el de la presión política. Presión política, sin duda, pero a ver, ya hemos hablado que nuestros legisladores, más que la presión
por hacer lo correcto, lo que hacen es por la presión del interés de partido. Y bueno, ya lo decías tú, me parece que en el tema, este tema concretamente, el de la seguridad, está muy definido. Las personas estamos a cualquier precio, queremos seguridad, ¿sí? Aquí el problema es que este gobierno ha cumplido ya con los 5 años que del 2019 se había planteado para justificar la Guardia Nacional militarizada, para ir migrando a una Guardia Nacional civil. ¿Y qué es lo que está cambiando? De las pocas cosas que cambia el presidente es que no, quiere que ya sea una guardia militarizada y quiere la ampliación de su tiempo cuando no se ha hecho nada por las policías estatales y municipales en este sentido. Pero mira, hablando de estas consultas, ¿qué podemos esperar de la consulta? Me parece que, bueno, pues más de lo mismo. Simplemente estaba repasando algunas de las más importantes. Recordarás la consulta que hizo para cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco. No era presidente todavía López Obrador, era presidente electo en octubre del 2018, cuando lanza esa pregunta sobre si la gente quería que tuviera 2 pistas el aeropuerto de Santa Lucía o seguir con ese gran proyecto que tiraba recursos de Texcoco. Y esto es precisamente, digamos, la primera consulta, aunque cuando fue jefe del gobierno del Distrito Federal López Obrador, también sometió igual a consultas populares los segundos pisos, el precio del metro, y solicitó y hizo varias consultas en su momento. Pero bueno, digamos que esta fue la primera de este sexenio, aunque era presidente electo. Luego vinieron la del Tren Maya. Te acordarás, ahí hizo una consulta en Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán, en donde, bueno, preguntó a esas entidades el 14 y 15 de diciembre si la gente quería el Tren Maya. Luego, en marzo del 2019, la del Istmo de Tehuantepec. Luego, del 25 al 28 de octubre, sí hizo también la de Constellation Brands ahí en Baja California, ¿te acuerdas? La cervecera, que, bueno, también en una consulta que él quiso hacer, simplemente para, de alguna forma, legitimar lo que él ya había decidido, que esa empresa no iba a colocarse, no iba a construirse allá en Baja California. Y luego vinieron la de los juicios a los expresidentes, la de revocación de mandato, sí, aunque en realidad estas 2 que estoy mencionando al final, que organizó de alguna forma el INE, sí, finalmente no son vinculatorias, es decir, no tienen la característica suficiente de reconocimiento social para que pudieran ser vinculatorias, que se necesita el 40% de la lista nominal del INE. Y esto significa que tendrían por lo menos 37 millones de votos. Nunca se alcanzarían eso. Así es que, Víctor, simulación. Te felicito por esa recopilación de datos que habla de alguien que ha estado muy acucioso en la recolección de datos y fechas, y tienes toda la razón, pero recuerda que el objetivo al final del día es no solo el consenso, sino lograr aglutinar a esa simpatía que el presidente ha tenido desde hace tiempo, ¿no? Y decir, está conmigo el pueblo, el que opina y el que vota y el que decide. Posiblemente no tenga ninguna vinculación de tipo legal ni nada, pero sí influye al final del día, porque aquel que decida oponerse contra una decisión de este tipo tendrá que pagar una factura que casi siempre se va a los procesos electorales. Y eso los partidos lo saben. Y como tú bien lo dices, los políticos, ya sean diputados, senadores o funcionarios en turno, saben muy bien que hay ciertos límites a los que pueden llegar y no llegar. Y esto va a servir mucho de presión para que los senadores en un futuro, en el próximo 5, tengamos que ver si van a aprobar o no que se extienda el periodo del ejército y que siga perteneciendo, sí, dependiente de la Secretaría de la Defensa de él. Ahora, aquí el tema que yo veo al final del día, Raúl, es, pues sí, un manipuleo de situaciones y una especie de juego y rejuego con los elementos que tiene, y el presidente ha demostrado una habilidad extraordinaria para eso, porque ¿qué quieres? ¿A la sociedad en contra o a la sociedad contigo y a favor? Y todo parece indicar que a veces las sociedades también se equivocan, También nos equivocamos como pueblo cuando votamos. Dicen que el pueblo bueno no se equivoca y el pueblo siempre tiene la razón, y está visto que no siempre. También las sociedades se equivocan y no sé, tal vez en esta situación, tal vez nos volvamos a equivocar. Mira, sí, y por eso la ley
A ver, y déjame volver al origen de este tema sobre la mesa. El tema es la ley, es respetar o no respetar la ley. Ese es el punto para mí primordial. Una consulta, como estaba originalmente planteada y como le han gustado al presidente López Obrador a lo largo de su vida como político, como jefe del gobierno del Distrito Federal y hoy como presidente del país, es precisamente estas consultas populares, estas consultas a mano armada. Es más, ahorita me faltaba una consulta que hizo la de allá, de Torreón, sí, claro, precisamente. También, sí. Aquí decidió acabar con un proyecto que había costado muchísimo tiempo, muchísimo cabildeo y del cual ya había un avance muy importante para hacer todo un sistema de comunicación interrelacionado entre Coahuila y Durango, un sistema metropolitano, y simplemente dijo a mano alzada, a ver, ¿quién está a favor, quién está en contra? No lo quieren, nos vamos por otro proyecto. Así se deciden a veces las cosas. Bueno, y eso es exactamente, digamos, estos caprichos del presidente que de alguna forma desde este atril y a partir de este tipo de acciones para legitimar lo que él ya tomó decisión, porque son decisiones que él ya ha tomado, como el tema que hablamos del aeropuerto y de cada una de ellas. Simplemente el presidente le da este entorno, se apodera de la narrativa. Es sobre esa narrativa estamos hablando y seguramente de aquí a la fecha en que será esta consulta, que le quito el nombre de consulta, sino le pongo el de ejercicio participativo, porque ya se han vuelto también expertos en evadir las responsabilidades incluso de carácter legal, Víctor. Ahora, hay que recordar que este ejercicio participativo el presidente está invitando a que colaboren todos, gobernadores, alcaldes, y que todo el mundo utilice las herramientas para poder llevar a cabo un proceso donde va a pedir el voto. Y sobre preguntas que también, de entrada, las respuestas las tengo, Raúl. ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y su desempeño? ¿Consideras que las Fuerzas Armadas deben mantenerse haciendo labor de seguridad? Y la más importante tal vez, ¿la Guardia Nacional debe pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa? Yo creo que ya las respuestas están más que cantadas, ¿no? Sí, a ver, por eso volvemos al tema, estas respuestas son obvias, no aportan, no dan de alguna forma. Pero sí quitan tiempo, algo. Distraen, van a recursos también va a costar. Y bueno, pues estamos sirviéndole al juego, estamos haciendo el juego, Raúl. Un distractor, me parece que ese tercer tema de los tres que tú mencionabas, el tema del distractor, que aunque parece como que no es muy importante, me parece que en esta, digamos, última parte del sexenio del presidente López Obrador, me parece que sí, de alguna forma, está presente el fracaso que ha habido con el tema de la seguridad, aunque él tiene sus otros datos, el tema de salud con la falta de medicamentos y servicios efectivos, a pesar del gran esfuerzo que hace Zoé Robledo y todo lo que es el equipo del Seguro Social para tratar de absorber a esos 11 millones de mexicanos que no tenían seguridad social en nuestro país, el fracaso que de alguna forma hemos visto en el tema de salud, con el tema de los medicamentos, que también ha sido evidente. En fin, me parece que hay cosas que pudieran considerarse como distractores y desde luego el otro tema que ya lo mencionaste bien, simplemente tratar de legitimar lo que ya el presidente tomó la decisión de estos temas. Estamos en los tiempos, mi querido Raúl, de los gobiernos populistas y estas estrategias son muy típicas de estos gobiernos populistas que bueno, no solo es en México, bueno, no es en descargo de lo que está ocurriendo aquí, pero es una constante que se está dando mucho en América Latina. No, hay que ver Colombia, lo que está pasando precisamente con Colombia, con el señor Petro, en fin. Vamos a otras cosas. Víctor, gracias. Raúl, te mando un saludo afectuoso.